Dios sacó a luz la inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10 dice lo siguiente. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio que deben oír las almas para poderlo entender, porque ya fue dada la salvación. Y todo ser humano está demandado en Marcos 1:15 por el Señor a creer en el Evangelio. Él ha dicho: arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo ser humano está demandado a oír, a entender y a creer el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este Evangelio está encubierto en las religiones. Dice la Escritura que este Evangelio está encubierto para los que se pierden, porque no es predicado a las almas. Las almas deben oír el Evangelio, porque el Evangelio es el anuncio de buenas noticias de salvación. El Evangelio dice que ya nuestras almas fueron salvadas. El Evangelio dice que ya por ningún pecado nosotros seremos nunca más condenados, porque dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros. Significa que los pecados ya fueron perdonados en la cruz de Calvario, que todas las almas ya fueron salvadas de las condenas a muerte eterna, que los decretos condenatorios quedaron clavados en la cruz. La Escritura dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados de todos nosotros, de la raza humana, fue sobre Cristo, y Cristo los llevó a la cruz. Y allí Dios concedió el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados ya no pueden condenarnos judicialmente. La ley ya quedó sin efecto en los términos judiciales. La ley está vigente solo en la parte moral, pero no en la parte judicial. Ya ningún pecado a usted lo condena. Sus pecados quedaron perdonados en la cruz, porque Cristo se dejó cargar con todos los pecados de usted, con los pecados míos, con los pecados de todas las almas. Todas las almas, porque ni una sola alma quedó sin el perdón de los pecados. Todos los pecados fueron perdonados, porque Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados. Isaías 53:6 dice la Escritura: en Él fueron cargados todos nuestros pecados. Dice lo siguiente: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y si Jehová cargó el pecado en Cristo, para usted debe significar el perdón penal. Para usted debe significar la salvación de su alma, que su alma ya no tiene que ir a pagar por pecados. El alma suya iría a pagar, sería por incredulidad de usted, que usted no creyera el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Cristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros, todos, de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos condenaron. El Señor dijo: he aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, también es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué clase de muerte? La muerte eterna en el lago de fuego. Separación de Dios. Nunca más Dios. Muerte es separación. Y nosotros quedamos separados de Dios por culpa de nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá. Y usted pecó, yo pequé, todos pecamos, todos quedamos condenados. Y por esa razón Cristo vino a morir en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, dejarse cargar todos nuestros pecados,
se celebró un juicio condenatorio en contra del Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Él, Cristo mismo, inocente, pagó por todos los culpables. Nosotros, los culpables, no fuimos a pagar, pero quedamos exentos de todas nuestras condenas porque hubo uno llamado Jesucristo que se puso en la cruz a pagar en el lugar de todos nosotros. Nosotros quedamos exentos de los pecados que nos condenaron y las condenas ya no existen más. Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura que los pecados fueron perdonados, que el acta de los decretos quedó sin efecto, quedó clavada en la cruz. Y la ley judicialmente ya no nos puede demandar muerte por causa de un pecado o de más pecado. Quedó todo abolido en la cruz, sin efecto, porque el Señor Jesucristo se dejó cargar. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros quedásemos exentos de todas las condenas. Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados, se dejó cargar con todas nuestras condenas. Él prometió hacerlo y lo cumplió. En Juan 10, 17 y 18, el mismo Señor prometió ir a la cruz a sustituir nuestras almas. Y era con el alma de Cristo que nuestras almas serían salvadas. Ahora las condenas ya no son por pecar, las condenas ya no son porque usted sea un pecador, porque los pecados quedaron sin efecto judicialmente. La condena viene a ser por incredulidad, porque usted no crea esta buena noticia, esta hermosa noticia, esta espectacular noticia que es el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio que está encubierto en las religiones, que no es predicado por ninguna persona que sea religiosa, que sea predicador, que sea evangelista. En las redes sociales no hay quien esté predicando de parte de ninguna religión estas buenas nuevas de salvación, que dicen que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, que Cristo se hizo responsable de nuestra deuda y que nuestra deuda fue saldada en la cruz. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, cuando Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados, porque el Evangelio dice que ya Cristo murió en la cruz hace 2000 años, que Dios Padre lo envió a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, y que nuestras almas ya están libres, que nuestras almas están perdonadas, que nuestras almas ya no podrán nunca más ser condenadas por causa del pecado, sino por causa de la incredulidad. El Señor advierte, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16, el mismo Señor lo advierte. En Juan 8, 24, el Señor hace otra advertencia. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no cree que Cristo ya lo salvó, y le quitó todos los pecados que lo condenaron, y le quitó todas las condenas que lo mandaban al lago de fuego, entonces usted morirá en sus pecados, usted pagará por sus propios pecados, no porque usted haya cometido pecado, no porque usted sea un pecador, porque ya Cristo lo libertó a usted, sino por la incredulidad de usted. Es necesario que todos en el camino ancho crean esta buena noticia para escapar del infierno, porque ya Cristo ha salvado todas las almas de las condenas. Las almas ya no tienen por qué ir a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y mucho menos ser lanzadas al lago de fuego. Y al morir no tienen que ir al infierno, porque por eso fue que Cristo vino a morir por todas las almas, para que las almas quedaran en libertad. Ahora usted debe creer esta buena noticia que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, de los cuales todos estamos demandados a creerlo en Marcos 1:15, cuando el Señor ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un cambio de nuestra manera de pensar. El arrepentimiento para salvación es un cambio en los pensamientos de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar todos los pensamientos que nos impiden vernos a nosotros mismos como estamos delante de Dios, que estamos corrompidos moralmente, muertos espiritualmente, condenados marchando al infierno. Estamos en el camino ancho sin creer que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. El Señor demanda del ser humano, de usted, de mí, de todo, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que dejemos de pensar que somos buenos, que hacemos el bien, que no hacemos daño a nadie. Pero realmente todo eso es contrario a lo que dice la Escritura. En Romanos 3, 10 al 18 hay una radiografía de lo que somos ante Dios. Isaías 1:6, podrida llaga somos, dice Dios de nosotros. En Mateo 15, 19 el Señor señala de nuestro corazón que es corrompido, que salen todos los pecados de nuestro corazón, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las maledicencias, la blasfemia, los hurtos, la mentira. Todo sale de nuestro corazón y el Señor apunta que nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, dejar de pensar que somos buenos, que agradamos a Dios con todas las cosas buenas que nosotros hacemos. El Señor dice lo contrario y reconocer cómo estamos ante Él, muertos espiritualmente, que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, que estamos corrompidos, que no podremos nunca dejar de pecar, que siempre vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Siempre vamos a pecar, aunque nosotros no queramos, vamos a pecar y que judicialmente tenemos una condición, condenados. Vamos marchando al infierno en el camino ancho por no haber creído que Cristo ya salvó nuestras almas, por no haber puesto fe en el Evangelio que dice que ya Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Esa es la condición en la que estamos y ese es el arrepentimiento para salvación que Dios exige en sus dos demandas, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos demandados a reconocer esto para creer lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos demandados por el Señor a cambiar nuestros pensamientos para poder vernos el estado espiritual, moral y judicial en el cual nos encontramos ante Dios y creer en el Evangelio con fe, poner fe a la obra de salvación, que es lo único que puede hacer que escapemos nosotros del infierno, porque de lo contrario iremos al infierno, despertaremos en el infierno. Es necesario poner fe genuina, sin dudar, poner fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y que por ningún pecado nunca más seremos condenados. Pero es necesario poner fe. El Señor ha dicho, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El Señor Jesucristo está señalando la puerta para que nosotros lleguemos a la puerta, pero que no nos quedemos en la puerta, sino que entremos por la puerta estrecha, que es el Señor. En Mateo 7, 13 y 14, el Señor señalando los dos caminos, los dos destinos, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están entrando por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que están encontrando la puerta. Usted de los pocos que está encontrando la puerta, ya la encontró, entre, porque el Señor ha dicho, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo, no por una religión, no por un credo, no por cualquier cosa, es por Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, lo dice la Escritura, que no hay salvación en otra cosa, que no hay salvación en ninguna estatua, que no hay salvación en ninguna religión, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos y escapar del infierno. Es necesario poner fe en el Evangelio. Es la única manera de hacer efectiva la salvación consumada en la cruz por Cristo, que lo envió Dios. Juan 3:16. Dios envió a Cristo a sustituir nuestras almas y usted tiene que ponerle fe al Evangelio. Cristo murió ya, pagó por todos nuestros pecados, sustituyó nuestras almas, nos dejó exentos de las condenas. Ahora nosotros con nuestro libre albedrío debemos tomar una decisión. El Señor señala los dos caminos, los dos destinos,
las dos puertas. Mateo 7, 13 y 14. Ahí está. Creed con fe en el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ponga fe en este anuncio, que es lo único que lo hará salvo. Si usted pone fe en este anuncio, usted hace efectiva la salvación lograda para usted en la cruz de Calvario por el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo.